Noi. Gayelgi business trip Nice. para uma deportaste dominical. Que yo dije, para Santo Domingo. Vamos para Quisqueya, Dominicana. Desafortunadamente, Trump lo mandó para Dominicana, so estamos saliendo del aeropuerto internacional Las Américas. Hoy haremos un recorrido larguísimo para enseñar cómo se transporta desde la capital, Santo Domingo de República Dominicana, en autobús hasta una provincia en el noroeste del país llamada Dajabón. Alulazzi. Ya sabes quién tuvo que ir al baño otra vez. Dale, todo el tiempo. Masine, Calan Paluma. Cambia tus dólares. Tomamos un Uber de 10 minutos desde el aeropuerto Las Américas a casi $14 estadounidenses. Andamos en Caribe Tours de Las Américas a 5 u 8 minutos desde el aeropuerto que queda por este lado. Se va a ver este gran letrero y algo como si fuera una gasolinera chiquita. Aquí en la boletería se puede comprar para ir a ¿dónde? Samaná, Puerto Plata. Nosotros vamos para Santiago, pagamos 450 pesos por persona. Y es un viaje de ¿cuántas horas? Bueno, llegar salimos aquí a las 11:45 y llegamos hoy 15. 2 horas y media. La sala de espera en esta estación no parece de lujo, pero tiene todo lo que necesites. Asientos cómodos, una cafetería, baño y en el Caribe Express se puede cambiar dinero, que la tasa aquí fue definitivamente mucho mejor que el aeropuerto. Aprovecha. Además, esto era la única estación que aceptaba tarjetas de crédito para comprar los boletos. Ok, señor dominicano, explícame lo de la gente en motocicleta pasando. ¿Eso es un taxi? Sí, en unos países dicen mototaxi, pero aquí decimos motoconcho. ¿Motocón? ¿Y qué? ¿Cuánto te cobran para llevarnos para partido? Ese motoconcho. ¿Cómo aparte? ¿A partido? Estamos en Santo Domingo, no se llega. ¿Cómo que no se llega? Claro que sí. No. Pregunta a él, a ver. Pregúntale, mira, ¿cuánto tú me cobrarías para llevarme para partido? Dajabón. No. Diría que no. Claro. Aquí estamos el dominicano y el chamorro. Vamos a comenzar nuestro viaje hacia el partido aquí en la República Dominicana. No te da vergüenza. ¡Madrileños por el mundo! Bueno, funciona. Otra vez, nada de lujo, pero tiene aseo en la parte de atrás, por si alguna emergencia, como le pasa a Gregory cada rato. Y los asientos están permanentemente reclinados. En verdad que son bastante cómodos. El aire acondicionado frío como se necesitaba. Lo único que no tenía enchufes para cargar el celular. Y otro dato, en República Dominicana, el autobús se llama guagua. Y esto se llama económico, pero llegará, como el dominicano dice, si Dios quiere. $7 por un ride de 2 horas y media. No está mal. Nos cobraron $13.90 y pico. Por 8 minutos. Por un ride desde el aeropuerto, 8 minutos. Y fíjate, porque yo no lo había notado la última vez, pero esta vez Uber te dice que te cobran 320 pesos dominicanos por el servicio de recoger desde el aeropuerto, luego la tarifa, luego el fee de Uber, luego el peaje. Hasta para salir del aeropuerto te cobran peaje de 100 pesos. Ya tú sabes, el viaje de 2 horas y media voló. Llegamos a la estación Caribe Tours de Los Jardines, aquí en Santiago de los Caballeros. Aprovechamos y fuimos a visitar a familia y disfrutamos de un sabroso sancocho dominicano hecho por Delights by Joanna, un catering que vende todo tipo de comida, desde postres hasta comida criolla e internacional. Si te gustó lo que ves y estás por Santiago, busca la dirección o en Google Maps o Instagram, que Delights by Joanna quedará en
en la lista de tus favoritos. Ya pasó 1 hora y media desde que llegamos a Santiago en la estación Los Jardines y estamos listos por el segundo viaje, el último, de 2 horas y media de Santiago a partir, pero esta vez desde la estación de Las Colinas. No era necesario venir a esta, sino que la misma guagua sale de la estación Los Jardines, pasa por esta estación de Las Colinas y va de camino para partir. Para que sepas, Caribe Tours tiene 2 estaciones de guagua aquí en Santiago de los Caballeros. Partido es un municipio que queda dentro de la provincia de Jabón, donde es la segunda frontera con Haití más importante. Las Colinas, saliendo para Partido. Si no eres dominicano, es probable que no conoces el dialecto cibaeño. No todos dominicanos hablan igual. Aparte de que acabo de explicar que Partido es un municipio de la provincia de Dajabón. Dajabón es una provincia de la región del Cibao. Y aquí en el Cibao tienen su propia forma de hablar. Algo particular del dialecto cibaeño es cambiar las letras R y L de una palabra por la I. Así que ya estamos acostumbrándonos. Otro dato, nosotros pagamos con tarjeta de crédito en Santo Domingo. Aquí en Santiago se paga solo con efectivo. En Santiago de las damas, de los caballeros. 350 pesos cada uno desde Santiago. Llegamos a Partido en Caribe Tours. ¿Dónde es la parada? Ah, ahí es. Mira, esta casita chiquita de cines de la estación. Yo buscando dónde está la estación que tú dices. Tranquilo, mi gente paitidense, no me estoy burlando de la estación. Y además, aunque tampoco se ve de lujo, la estación sorprendentemente tiene su área amplia de espera con asientos, cajeras amables, abanicos y un restaurante. Pero aquí, igual que Santiago, no se puede pagar con tarjetas de crédito. Y explícame qué es esto. Comedor, el sazón de mi campo, pica pollo, cafetería. ¿Qué es pica pollo? Pica pollo es pollo frito. Oh, y pica. No pica. ¿Y por qué pica pollo? Tú me dijiste que eso Bueno, es chino. Lo inventan, no sé. El pica pollo es el famoso pollo frito crujiente de la República Dominicana. La versión china se refiere a la variante creada y popularizada por los numerosos restaurantes en el país caribeño. Pollo. ¿De qué? Pollo. ¿Frito? Sí, frito empanizado. Vamos para la casa. Él está jodiendo mis Estoy videos. cansado. A mí no me importa tu cansancio. Pica pollo. Oficialmente despedido de su puesto guía turístico. Están como teniendo una fiesta, dique. Nice. Yo creo que somos los únicos turistas aquí. ¡Ey, primo! Para que sepas, este fin de semana es de fiesta, que el Día del Trabajador es mañana. Y tiene música por toda parte, en Partido. Mira eso, Coimado. El Coimado Angelina. ¿Y quiénes son esta gente? Los padres de la patria. ¿En medio? Juan Pablo Duarte, Ah, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. el moreno. Francisco. Un poquito de Historia Dominicana 101. Ahora que estamos en Partido, conclusión. Si llegas a Santo Domingo, espera algunas 6 o 7 horas desde que llegas al aeropuerto y pagar un total de aproximadamente $30 estadounidenses de ida, que incluye tu Uber desde el aeropuerto a Caribe Tours Las Américas, el viaje de ahí a Santiago y el viaje de Santiago a Partido. En Dominicana siempre hay la forma de hacer cualquier cosa y hasta económicamente. Esté atento para los próximos videos de Partido. ¡Nos vemos!